Toda serie infinita es o bien convergente o divergente. Otro tema es saber demostrar si una serie es convergente o divergente, inclusive si sabemos que es convergente, demostrar si es igual a algún número. Es decir, demostrar el comportamiento de la serie sea como sea. Si es algo oscilante, si va directo a un número, si crece cada vez más. Eso es muy difícil en general. En algunos casos no vamos a tener ni siquiera una fórmula cerrada, es decir, no vamos a tener formas de saber características globales de una serie. Y a veces sí lo vamos a tener e inclusive no vamos a poder decir mucho al respecto. A lo sumo vamos a poder ver las sumas parciales. Veremos que nos da la suma a 1 más a2, luego a1 más a2 más a3, así hasta algún n para tratar de ver alguna característica, algún comportamiento, pero lo cierto es que esto no nos va a dar necesariamente una propiedad global. Centrémonos ahora en la convergencia de una serie, es decir, si es convergente o divergente, pero no a qué tiende, solo en esta cuestión. En los cursos de análisis básicos se dan algunos criterios para saber si una serie es convergente o no, como el criterio de Cauchy o de la raíz o el de D'Alembert, que este es el criterio de los factoriales. Hay otros criterios que se dan que en general nos sirven para resolver para una serie si es convergente o divergente. Por lo tanto, por ahí uno espera que estas series que no vamos a poder saber si convergen o divergen sean cosas raras, que tengan funciones como las que teníamos para los números primos, la función contadora πx que vimos en el teorema de los números primos, pero no necesitamos ir tan lejos para llegar a una serie que no podemos saber hasta ahora si converge o diverge. La siguiente serie se llama la serie de Flint Hills y es una serie que no se sabe si es convergente o divergente. Y es la siguiente. Es la serie desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n cubo seno cuadrado de n. Esto que está acá no se sabe si es convergente o divergente. Esto no es una serie muy complicada en el sentido de que se parece, por ejemplo, a series que sí sabemos si convergen o no. 1 sobre n cubo, esto converge, es el teorema de Aperi, es la constante de Aperi. Aperi en realidad demostró que esto es un irracional, pero ya cuando aparece el seno cuadrado de n, ya las cosas no son tan obvias. Recordemos, seno cuadrado es una función que es siempre positiva, pero es menor o igual a 1. Y esto significa que ya estos valores pueden estar por arriba de lo que valga esta serie. Nosotros habíamos hablado de características locales que podemos saber, por ejemplo, con las sucesiones de sumas parciales, y esto lo podemos ver para esta serie. Llamemos SK a sumar desde n igual 1 hasta acá de la misma serie. Y entonces, por ejemplo, si tomamos S de 354, esto es menor a 5. Es decir que hasta este número no cambia mucho, pero ¿cuánto es S de 355? Bueno, ahí ya pasa a ser cercano a 30. Ahí avanzó bastante. Acá tenemos unos gráficos donde podemos ver cómo salta de 5 a casi 30 y se mantiene así
bastante porque acá tenemos n hasta más o menos 10.000. Aunque también si hacemos un zoom podemos ver que va saltando así tipo escalera, pero como vemos de este lado siempre cerca del 30. Es decir, va cambiando pero bastante poco, cada vez menos. Pero bueno, hay que recordar, esto es una característica local, no nos dice nada del comportamiento general de la serie. Ahora, esta incertidumbre está relacionada con otro problema que tal vez pueda sorprenderles más, y esto es una sucesión. Llamemos xn, que es 1 sobre n cuadrado seno de n, que uno esperaría que tienda a 0, pero lo cierto es que no lo sabemos. Todos estos problemas están relacionados con otro sobre la medida de irracionalidad. Y esto es formalmente que mu de x, la medida de irracionalidad de un número real x, se define como el exponente m, el ínfimo, tal que esta desigualdad x menos p sobre q menor a 1 sobre q a la m solo vale para finitos p y q naturales. Esto no es la primera vez que lo vemos, por lo menos esta desigualdad aparece cuando vimos los números de Liouville. Justo en el caso de los números de Liouville, vamos a escribirlo, teníamos que se podían aproximar por una cantidad infinita de racionales de esta forma, que eso para nuestra definición implica que este m puede ser cualquiera, es decir que el ínfimo es infinito. Ahora, ¿qué pasa si x es un racional? En ese caso se puede demostrar que mu de x es 1. Y en el caso que x sea irracional, pero algebraico, ahí mu de x es igual a 2. Esto es el teorema de Roth, y además por esto le dieron a Roth la medalla Fields. Y está faltando el caso de que x es irracional, pero trascendente. En ese caso vamos a tener que es mayor o igual a 2. De esta forma, si uno puede demostrar que mu de x es mayor a 1, automáticamente uno demuestra que es un número irracional. Y esto se utilizó para demostrar que la constante de Aperi es irracional. Ahora volvamos a nuestra serie, a la serie Flint-Hills. ¿Cómo se relaciona esto con la medida de irracionalidad? Bueno, está relacionado con otro problema abierto que tiene que ver con la medida de irracionalidad de pi, que no se sabe cuál es. Por supuesto, debería ser mayor o igual a 2. ¿Cómo se relaciona entonces la serie con la medida de irracionalidad de pi? Bueno, tenemos un teorema que en realidad es un corolario de otros teoremas, que vamos a hablar de la sucesión n a la u por módulo de seno de n a la b. Y uno tiene que si esto converge, entonces la medida de irracionalidad de pi es menor o igual a 1 más u sobre b. Y si tenemos la misma sucesión,
pero diverge, entonces la medida de irracionalidad de pi es mayor o igual a 1 más u sobre b. Y de esto uno obtiene otro corolario, que es que nuestra serie de Flint Hills, 1 sobre n cubo seno n al cuadrado, converge. Si tenemos eso, entonces automáticamente la medida de irracionalidad de pi es menor o igual a 5 medios, o si les gusta más, 2.5. ¿Cómo es que pasamos de acá a acá? Bueno, básicamente porque si esto converge, eso significa que lo que está dentro como sucesión, y acá recordemos estamos hablando de sucesiones, esto tiene que tender a cero si converge esto. Y eso significa que mu de pi debe ser menor o igual a 1 más u es 3, b es 2, 3 medios, así que esto es 5 medios. Por lo tanto, la convergencia de esta serie nos daría un resultado sobre la medida de irracionalidad de pi. Ahora, ¿qué pasa hacia el otro lado? Si tenemos un teorema que va hacia el otro lado para la sucesión, para la convergencia de esta sucesión, pero para lo que tiene que ver con la convergencia de la serie ya no tenemos lo mismo, porque lo que tenemos es que si la medida de irracionalidad de pi es menor a 1 más u menos 1 sobre b, recién con eso implicaría la convergencia, pero en nuestro caso, con u igual 3 y b igual 2, tendríamos mu de pi menor a 1 más 3 menos 1 sobre 2, es decir, 2. Necesitaríamos demostrar que mu de pi es menor que 2 y por supuesto esto no vale para el caso de nuestros u y b, pero sí va a implicar para otros pares como por ejemplo 8,1, 15,2 o 21,3 entre otros. Algo parecido va a pasar si nuestra serie de Flint Hills diverge. En ese caso lo que vamos a tener, vamos a ponerlo así, si Flint Hills diverge, esto implica que mu de pi es mayor o igual a, en este caso, 1 más u menos 1 sobre b, que esto otra vez es 1 más 1, 2, y nosotros ya sabemos que esto tiene que ser mayor o igual a 2, por ser pi un número irracional trascendente, es lo que dijimos. Así que si pudiéramos demostrar que esta serie diverge, no nos diría nada sobre la medida de irracionalidad de pi. Entonces, ¿qué sí se sabe de la medida de irracionalidad de pi? Seguro está por abajo de 2 y por arriba la mejor cota la dio Salikov, que es aproximadamente 7.6063. Por lo tanto, lo que sabemos es que la serie de Flint Hills puede darnos información sobre una característica clave de pi, que tiene que ver con qué tan bueno es pi para aproximarlo por racionales. El problema no solo sigue abierto para pi, sino que también para pi cuadrado, para logaritmo de 2, logaritmo de 3, mismo la constante de Apéry, si bien se sabe que es más grande que 2, con eso ya alcanzaba para demostrar que era irracional, pero todavía obviamente no se sabe cuánto vale exactamente, y unos cuantos números irracionales más. Lo importante de todo esto es que pudimos ver que una serie que en principio uno podía llegar a pensar que era algo fácil, algo de análisis matemático 1, termina siendo un problema
muy difícil relacionado con otro problema completamente distinto y que también es evidentemente difícil.